Bueno, parece que ya estamos al aire. Bueno, pues buenas tardes a todas las personas que están conectadas hoy en esta mesa de debate que tiene por tema el ejido y la comunidad como cuarto nivel de gobierno. Yo estoy muy contenta por los super invitados que tenemos hoy y que me permitiré presentar más adelante. Pero antes de comenzar con estas presentaciones, quizás hacer primero el planteamiento de lo que trata el día de hoy esta sesión, que como ya dije es una mesa de debate, una discusión en torno a la realidad fáctica del ejido y la comunidad como cuarto nivel de gobierno, pero también como una utopía para el nuevo agrarismo. Y tratar de también dar un poco la idea de por qué este título. Como dinámica de la mesa de debate, el día de hoy, además, vamos a tener tres invitados que vamos a tratar de generar como un panorama desde distintos enfoques sobre este tema y generar además una discusión entre ellos y con el público. Si quieren mandar preguntas, están invitados a hacerlo en la página de Facebook y esperemos pues tener una rica discusión que sin duda será intensa y que también pienso que es difícil poderla agotar. Yo considero que durará este programa unas 2 horas, pero que para mí siente un buen precedente de una discusión que sin duda genera mucho interés entre un conjunto muy amplio de personas, no solo académicos, sino personas que participan de la sociedad civil en distintos ámbitos. En ese sentido quiero decir que esta presentación, esta mesa ha tenido como muy buena acogida. Muchas personas escribieron diciendo que era un tema relevante y despertando mucho interés, y eso pues me genera mucha alegría y pues da cuenta de la importancia de establecer este tipo de reflexiones, ¿no? Entonces, primero decir, el punto de partida de esta discusión tiene que ver con un antecedente histórico. Y es un antecedente histórico que ya hemos platicado en otros programas que se remonta, obviamente, cuando hablamos de ejido, del ejido postrevolucionario, a las demandas zapatistas inscritas en el Plan de Ayala, que como ustedes bien saben, generaron una demanda por tierra, pero no solo tierra, sino autonomía política para los municipios basado en un control colectivo de las tierras y los recursos asociados a los pueblos. Esta demanda, sin embargo, pues sabemos hoy en día que se convirtió en otra cosa, ¿no? El ejido postrevolucionario, pues es una figura legal que en cierto sentido responde a esta necesidad de acceso a la tierra de un conjunto de comunidades y personas campesinas, pero por otro lado no generó este reconocimiento en términos más de gobierno, ¿no? Los constituyentes y legisladores que definieron el ejido entre 1915 y 1917 privilegiaron la tierra sobre la libertad y la autonomía del reclamo zapatista, ¿no? Y con eso, pues se traza una distinción legal entre tierra y territorio que ha tenido distintas consecuencias. Pues una de ellas tiene que ver con este surgimiento en los núcleos agrarios de lo que algunos han llamado la ciudadanía agraria. Este término fue acuñado, por lo que sé, por Antonio Azuela, que tenemos hoy de invitado y espero que pueda abundar sobre él. Pero surge de la constatación de que en los ejidos existe un conjunto de personas, los derechosos, ¿no? Con derechos legales sobre los recursos, principalmente la tierra, pero también recursos asociados a la tierra, con voz y voto en las asambleas. Y por el otro lado, pues el conjunto de habitantes de los núcleos agrarios sin acceso formal a los principales recursos de los ejidos. Este nuevo, digamos, régimen sociopolítico microlocal, pues ha tenido sus consecuencias y es muy variado de acuerdo a las regiones. Podemos decir también aquí con un análisis más de tipo antropológico que en muchas regiones con población indígena que se rigieron durante mucho tiempo, se han regido por también sistemas normativos propios. Esta exclusión no fue tan patente. En, por ejemplo, regiones como Oaxaca, y aquí tenemos a Víctor Leonel Martínez que nos va a explicar muy bien esto, se generaron accesos a las personas vecinas de las comunidades sin derechos agrarios, pero con una membresía a la comunidad, que cumpliendo con un conjunto de requisitos podían tener este acceso a las tierras. Sin embargo, este posible acceso que tuvieron en ciertos contextos y esta visión excluyente o sí, de exclusión del régimen agrario
ha ido transformando, sobre todo asociado a un conjunto de fenómenos, ¿no? Y yo aquí destacaría el tema de la urbanización, el crecimiento demográfico de los núcleos agrarios, la migración, el nuevo valor vinculado a las tierras de los ejidos, todo este conjunto de transformaciones que digamos, estudiosos definen en términos de nueva ruralidad, pues han establecido nuevas dinámicas de exclusión, podríamos ponerlo en esos términos, ¿no? Entonces, estamos ahí hoy en día y es cuando regresamos sobre esta pregunta de los ejidos y sus asambleas, los ejidos y las comunidades y sus asambleas en la regulación de estos recursos. Por otro lado, nada, ya para ir cerrando, digamos, ya pasamos por la realidad fáctica de los ejidos como formas de gobierno, ¿no? A nivel local, pero por otro lado tenemos también nuevas visiones sobre lo que tendrían que ser los recursos vinculados a los ejidos, en particular a la tierra, ¿no? Esta visión muy vinculada al productivismo de la reforma agraria ya no está tan en boga y la tierra empieza a ser pensada mucho más en términos de estos recursos que ya hemos mencionado, bosques, agua, biodiversidad, saberes tradicionales asociados a la agricultura. Todo esto se ve como parte de un patrimonio colectivo de los ejidos y las comunidades que merece ser protegido, que merece ser reconocido y que ya no se engloba nada más en términos de tierra, sino que debe ser pensado en términos de territorio. O sea, entonces tenemos una reconceptualización. ¿Y qué estamos pensando cuando hablamos de territorio? Pues estamos pensando también en gobierno, ¿no? Y es aquí además donde se suma pues un conjunto de reclamos desde los movimientos y organizaciones indígenas en México, que desde los años 90, sobre todo, tienen mucha presencia en la agenda pública, en el debate, con este reclamo del derecho al territorio y a la autonomía de las comunidades. Sabemos que hoy en día este reclamo, esta demanda, digamos, hay una propuesta desde el mismo gobierno, desde el mismo INPI, que está tratando de avanzar la idea de el reconocimiento de las comunidades como sujetos de derecho, y en ese sentido otra vez vuelve la pregunta sobre el cuarto nivel de gobierno vinculado a ejidos y comunidades agrarias que en muchos casos también son comunidades indígenas. Bueno, pues este es un poco el panorama que tenemos hoy. O sea, por un lado, una realidad de el ejido y la comunidad como formas de gobierno, y por otro, un conjunto de demandas y cambios de visión hacia este tipo de figuras legales y los recursos asociados a estas. Entonces es así que ya me voy a permitir darle entrada a nuestro primer panelista, que es Antonio Azuela. Él es abogado y es sociólogo, experto en sociología jurídica, que ha explorado, sobre todo, le ha interesado mucho este proceso de urbanización de los ejidos y la transformación o reconfiguración territorial del México contemporáneo. Como ya dije, además, Antonio pues ha tenido este debate, entrado a la discusión con el tema del ejido como cuarto nivel de gobierno, con esta reflexión de la ciudadanía agraria, y pues te damos la bienvenida, Antonio. Te doy entonces 10 minutos para escucharte y pasarle luego la palabra al siguiente panelista. Gracias. Buenas tardes a todos. Gracias, Gabriela. Uy, aquí me está sonando una alarma. Me da mucho gusto estar en esta discusión que me ha llamado la atención durante muchos años y que en realidad no hemos podido tener de manera organizada en México. ¿Qué sería esto de elegido como cuarto nivel de gobierno? ¿No? Y quisiera empezar con una pregunta abiertamente provocadora. Es ¿por qué nos preocupa esto? Y esto nos puede preocupar por dos razones distintas. Nos puede preocupar porque nos importa el gobierno local y nos importa el problema del nivel submunicipal. Podemos tener curiosidad de qué pasa, qué hay debajo del municipio, ¿no? Desde el punto de vista del gobierno local, con una preocupación, digamos, constitucional, en el sentido de que sería una preocupación desde el orden constitucional, porque estamos hablando de un orden de gobierno. ¿Quién puede preocuparnos desde el punto de vista de la tradición agraria, porque no sabemos qué hacer con el ejido? Y el ejido entró en crisis en muchos sentidos. ¿Y qué sentido tiene el ejido? Y a lo mejor esta puede ser una salida, ¿no?
Pues ahora lo que vamos a hacer es pues, que sea un cuarto nivel de gobierno. Así resolvemos la crisis de identidad del ejido. Yo creo que las dos preocupaciones son legítimas y hay que saber en cuál estamos ubicados o si son compatibles las dos. De hecho, lo que yo quiero compartir con ustedes es el contraste entre dos visiones del problema. Y voy a hablar nada más del ejido, porque se me simplifica más, ¿no? Luego está el problema de la comunidad agraria y luego está el problema de los pueblos indígenas. Son realidades que se traslapan, no son mundos excluyentes, pero me resulta más complejo. Entonces yo me atengo al título de la invitación del ejido y el gobierno local, elegido como gobierno local. Y parto de un contraste de cómo lo ven las ciencias sociales empíricas y cómo lo ven los constitucionalistas, cómo se ve desde la doctrina constitucional, que son unos señores que luego que no juegan fuerte en las ciencias sociales, pero que a la hora de las leyes, pues nos dicen cosas que importan, ¿no? Desde el punto de vista de las ciencias sociales, el ejido pues, es un poder de hecho, no hay ninguna duda, ningún antropólogo, sociólogo duda que el ejido se ejerce poder. En cambio, para los constitucionalistas, el ejido es una forma de propiedad y punto. Y cuando yo les he dicho a los constitucionalistas, he tenido esta posibilidad de diálogo, de que hay algo que funciona como un cuarto nivel de gobierno, me dicen, no, ese es un problema de aplicación de la ley. Si alguna autoridad ejidal está haciendo funciones del municipio, pues está violando la ley y punto. O sea, hay una mirada muy cuadrada desde el punto de vista del jurista de que el ejido es una forma de propiedad y se acabó, ¿no? ¿Cómo acercamos estas dos miradas? ¿Cómo le damos relevancia constitucional a la constatación fáctica del poder del ejido? ¿Y cómo hacemos que en la agenda constitucional entren estos problemas como problemas reales, ¿no? Entonces decía yo que para las ciencias sociales y para cualquier persona que le interesen estos temas, que conoce la vida en el campo en México, es obvio que el comisariado ejidal es un órgano que detenta poder, que la asamblea ejidal toma decisiones que importan. Eso nadie se lo pregunta, ¿no? Aunque no ha sido estudiado de manera muy sistemática. Yo quiero mostrarles un librito que me parece que es el primer texto académico que estudia el ejido como una forma de poder territorial, digamos, de Pedro Fernández Ornelas, Autoridad y Poder Social en el Ejido, de 1973. Yo creo que es el primer sociólogo que se acerca a mirar esto explícitamente. Luego le pierdo la pista. No he podido constatar que ningún agrarista, ningún sociólogo agrario, ningún sociólogo rural, ninguna antropóloga haya retomado esta discusión. Como que esto en el mundo de los estudios rurales se pierde por mucho tiempo. El tema toma mucha fuerza en los estudios urbanos, que se topan con que una de las formas de urbanización predominante en México, bueno, se dice que la mitad de las ciudades han crecido irregularmente y que la mayor parte del crecimiento irregular de las ciudades se da en ejidos que las ciudades han ido absorbiendo. Entonces, ahí sí hay muchísima investigación empírica desde el punto de vista de la ciudad. No, de hecho, yo me acerqué al tema así, como un investigador que le preocupa las periferias urbanas y este papel paradójico que ha tenido el ejido en la expansión urbana. Pero es hasta los 90 en que se empieza a hablar del ejido como cuarto nivel de gobierno. Me parece que es el geógrafo francés Patrice Mellet el primero que usa esa expresión. Digamos, esto estaba en la conversación de varios colegas que tratábamos de ver las cosas de una perspectiva territorial más allá de lo urbano. Y yo creo que es Patrice Mellet el primero que dice, que usa esta expresión, ¿no? Yo andaba buscando lo mismo. En 1994 me fui a los Tuxtlas para hacer un trabajo de campo en 20 poblados rurales y constatar la hipótesis pues, de que el ejido gobierna, ¿no? Y era
constatar los bienes públicos que controla el ejido. Es una investigación que he seguido en los Tuxtlas en los últimos 20 años y me cuesta mucho trabajo hacer generalizaciones porque, como bien ha dicho Gabriela, el ejido es una anomalía. Cada ejido es una anomalía de los otros y cada vez es más difícil hacer generalizaciones. Yo tuve un proyecto que nunca pude realizar, que era un poco encontrar un método para pesar y medir el poder del ejido en relación con el municipio. Cómo compite el ejido con el gobierno municipal o cómo coopera y identificar toda esa gama de situaciones. Porque, como sabemos, en el caso oaxaqueño, los núcleos agrarios en los valles centrales coinciden con el municipio por la historia de los pueblos indígenas y la formación de los municipios en ese estado, que lo podemos encontrar también un poco en Puebla y parte en el Estado de México. Pero entonces hay una gama de posibilidades de la relación ejido-municipio, desde la indiferencia y la distancia total hasta la imbricación, pasando por un catálogo de conflictos muy, muy interesante. ¿Cómo podríamos estudiar sistemáticamente esto? Voy a señalar 3 áreas de investigación a través de las cuales las ciencias sociales pueden esclarecer procesos territoriales más generales para iluminar la cuestión, ¿no? Y son 3 temas que creo que tendríamos que observar. Primero, el de las nuevas presiones sobre recursos naturales ubicados en tierras ejidales, ¿no? Este es un tema muy antiguo. Siempre que hubo, digamos, obras del ferrocarril, había que obtener madera. Hay toda una historia de uso de recursos naturales ubicados en tierras ejidales o en poblados rurales. Pero esto se ha intensificado mucho, ¿no? Entonces, demandas externas, minería, agua, un montón de requerimientos de recursos naturales que pueden o no ser propiedad de los núcleos agrarios, pero en donde entran en conflicto los intereses de los ejidos con los de demandas externas, que pueden ser desde agua para las ciudades hasta minerales para una transnacional canadiense. Y lo que yo siento que se pone en juego ahí, entra en crisis desde el punto de vista institucional, es esa distinción histórica entre la propiedad de la superficie y la propiedad del subsuelo, ¿no? Nosotros heredamos esta cosa de que los minerales del subsuelo son de la nación y la nación los reparte a través de concesiones a su manera. El petróleo, desde luego, siendo uno de los minerales más importantes. El agua. Pero también otra serie de bienes que no entran en esta clasificación tan fácil como los monumentos arqueológicos, ¿no? La vida silvestre. El capital genético. ¿De quién son los microbios? ¿No? Entonces, nada más lo menciono así de pasada para dar una idea de la diversidad de las cosas que están en juego en esta presión externa hacia cosas que están dentro de los terrenos ejidales, que, digamos, le da sentido a una reflexión más general sobre esta inestabilidad de los territorios. Un segundo tema es el más conocido del ejido en las periferias urbanas, ¿no? Que es un ejido que finalmente va a morir, pero que se tarda mucho en morir, ¿no? O sea, uno ve en las ciudades mexicanas núcleos agrarios que siguen siendo protagonistas importantes de los procesos urbanos, aunque tengan el 80% de su superficie ya urbanizada, ¿no? Y ese es un tipo de tensión muy específica en donde el ejido al final va a morir. Y un tercer tema que es muy interesante, que es el de la urbanización del ejido en el medio rural. Las localidades rurales, que son zonas de urbanización ejidal, o independientemente de que tengan o no ese estatuto, que se urbanizan sin dejar de ser rurales. Me refiero al fenómeno de la urbanización del campo
que los urbanólogos, los sociólogos urbanos estudian, pero en donde los estudios rurales no han sabido interactuar. Esta es una cosa de teóricos urbanos que hablan de que el mundo se urbaniza. La vida rural se urbaniza en un sentido muy importante, porque al incrementarse la cantidad de bienes de consumo colectivo, los servicios urbanos, ¿no? El agua, el llevar agua a las viviendas, el alumbrado, la pavimentación, la clínica. Es decir, la vida rural depende cada vez más de elementos que tradicionalmente eran exclusivos de la ciudad. Y eso es un cambio estructural de las sociedades rurales porque rompe la unidad histórica entre consumo y producción que era propia del mundo campesino. Hay una esfera de consumo que es el consumo colectivo, que es la satisfacción de las necesidades colectivas de agua, alumbrado, electricidad, etcétera, etcétera, que se da fuera del mundo de la producción. O sea, esa es una ruptura estructural que en economía política está muy claro y que tiene una traducción muy clara en la vida política local. Una de mis hipótesis es las asambleas ejidales, y lo constato en mi propio trabajo empírico, pero lo propongo como hipótesis general. Las asambleas de los ejidos se dedican cada vez más a discutir problemas de consumo colectivo que a discutir problemas de producción agropecuaria. Eso es lo que se llaman los problemas de la comunidad: agua, drenaje, la electricidad, en fin. Esa agenda política microlocal es una expresión de la urbanización del campo. No deja de ser rural, pero está urbanizado. Esa es una de las paradojas territoriales del mundo de hoy, ¿no? Que tenemos poblaciones de 1,000 habitantes, en donde lo que se discute en la asamblea ejidal es cómo le hacemos para cobrar la cuota de agua, cómo le hacemos para reparar el camino, cómo le hacemos para conseguir para reparar el foco de la calle. Y algo más general, que es la relación entre ciudad y campo. Este es uno de los temas de frontera de la investigación territorial, en donde hay todo por hacer, ¿no? Hay algunos trabajos académicos interesantes, hay propuestas teóricas, pero tenemos que caminar. ¿Cómo confluye esto con la agenda constitucional? Y aquí esto va a ser más rápido. Uy, ya me pasé, pero digo en un minuto. En la agenda constitucional habría que empezar por preguntarse qué es esto que está debajo del municipio. Y yo les apuesto que muy pocas personas, yo entre ellas, no entre los que saben, me cuento entre los que somos incapaces de decir el nombre de la autoridad submunicipal. En algunos estados se llaman agencias municipales, en otros delegaciones, en otros regidurías. En Michoacán, por ejemplo, se llaman tenencias. O sea, ese nivel de gobierno existe. No está estudiado. Y en cada zona urbana ejidal vamos a encontrar que coincide con la agencia municipal. Y es el viejísimo tema que los historiadores conocen muy bien de la relación entre cabecera y sujeto. Siempre hay unas localidades que están sujetas a una cabecera, ¿no? Aquí hay que juntar conocimiento histórico, conocimiento constitucional, y es un tema que no conocemos. Pero ya para terminar, voy a decir que la prueba de fuego de todo esto en el constitucionalismo es el problema de la igualdad de todos los individuos frente al gobierno municipal. O sea, el gobierno municipal está construido sobre la idea de que todos los habitantes de un municipio tienen los mismos derechos. Y el problema del ejido es que hay una distinción entre ejidatarios y no ejidatarios, entre ejidatarios y avecindados, posesionarios o personas que son ninguna de las dos cosas, que son verdaderos parias, donde la ley agraria tiene esta figura de la Junta de Pobladores, pero todos sabemos que el poder está en la Asamblea Ejidataria. Y si el ejido, o sea, para que el ejido fuera un cuarto nivel de gobierno, de acuerdo con la tradición constitucional,
se tendría que romper esa distancia entre ejidatarios y no ejidatarios. Y pues lo veo difícil. Es decir, o sería el reto más importante que tendría el ejido para cumplir con los requisitos de un orden constitucional acorde con el constitucionalismo moderno, que está basado en la idea de la igualdad de todos los habitantes de un territorio frente al poder público. Bueno, eso para abrir boca, perdón, me extendí un poquito, pero no quería dejar los elementos fuera. Gracias. Gracias, Toño. Pues ya pusiste como las bases también de esta discusión, sobre todo con este doble enfoque, ¿no? Desde el enfoque constitucionalista y el de las ciencias sociales. Y una pregunta de cómo poder hacer, desde la perspectiva de la igualdad de todos los ciudadanos, cómo poder hacer este cuarto nivel de gobierno un gobierno que se refiere a todos los pobladores de los núcleos agrarios, cuando sabemos que históricamente ha habido un proceso, ya yo lo decía, de diferenciación, ¿no? En términos de derechos. Yo nada más aquí me quedaría preguntando también o sea, la función y el desempeño de las asambleas agrarias. Yo no estaría tan segura que realmente sigan discutiendo, que discutan estos temas urbanos. O sea, sería una pregunta de investigación. Yo más bien pensaría que ya no discuten y ya no se reúnen. O sea, ya que hay en muchos contextos un fuerte desgaste. Y sobre ciertos temas como los que mencionaste también de extractivismo, yo lo exploré con el tema de las energías renovables en Oaxaca, veía muy poca discusión en esos ejidos donde sí se instalaron. Pero bueno, ese es un tema también a reflexionar e investigar. Bueno, entonces yo ahora le paso la palabra a Gonzalo Chapela. Él es coordinador, bueno, a ver, perdón, es coordinador de política pública de la red MOCAF, y también es integrante del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible y participa en CEIBA, que es una organización también ambientalista. Yo le doy mucho las gracias a Gonzalo, con quien he estado últimamente debatiendo mucho estos temas del ejido y la transformación del ejido, un poco en el sentido que ahora has estado mencionando. Y a mí me gusta mucho el enfoque como él lo plantea, que seguro ahora nos va a explicar, de la visión utopista que hace falta para pensar en el agrarismo del siglo XXI. Entonces, te doy las gracias, Gonzalo, y te doy la palabra. Pues yo más bien te doy las gracias a ti por generar este debate necesario. Ya nos está diciendo Toño que está mucho intuido, mucho y mucho más por estudiarse y poder tener las evidencias para poder llegar a conclusiones más claras. Y otra cosa que también yo voy a tratar de aprovechar lo mucho que dijo Toño, y me parece que un reconocimiento que hace él, que creo que es el punto de partida de cualquier discusión de esta, es que no podemos hablar de un solo objeto de la discusión, sino que son tan dispares en 100 años. Bueno, eso ya es mayoría de edad. Si estamos en 2021, pues podemos decir que en 1921 empezaron los primeros escarceos de reparto agrario, independientemente de la fecha de la ley. Entonces, creo que esa es una primera cosa que sería muy importante resaltar. Cada quien habla de su pata de elefante, de su trompa de elefante, pues según si está en los Tuxtlas, o está en Oaxaca, o está en Michoacán, o está en el Largo, en Chihuahua, o en el Bramadero, allá en Baja California, que son, bueno, en fin, ¿no? Entonces, creo que uno de los grandes problemas que tenemos es que queremos generalizar. Y uno de los grandes problemas de las políticas públicas en torno al ejido y en general a todo esto, es que requiere programas únicos, reglas de operación parejas, parámetros de desempeño iguales, y pues no son iguales. Entonces acabamos por tener una situación en la que de plano no funciona. Ahora, yo creo que hay un tema que es muy importante aquí. Aquí me parece, de las muchas cosas importantes que dijo Antonio, es cómo existe ya un
un cuarto orden. Yo no le llamaría nivel, sino más bien orden, tal vez, no sé. Pero estaríamos en un cuarto orden de gobierno en algunos estados. Yo no sé si en todos tengan tenencias, agencias o cosas así, pero, pero al final de cuentas yo pienso que necesitamos aquí un concepto adicional, que es el concepto de imbricación o de territorio discontinuo. Puede ser que haya agencias, no sé, yo conozco, por ejemplo, por decir algo, donde me tocó trabajar en Cuanajo, ¿no? Y bueno, ahí está la agencia y se hace en la comunidad una votación rarísima con filas por candidato. Así que todo el mundo desfila haciendo el voto secretísimo de formarse de acuerdo con el candidato. Y, pero ahí también tenemos propiedades privadas. Entonces, puede ser que el ejido sea tan importante que de alguna manera subyugue a los propietarios privados. Y bueno, cuando yo digo ejido, quisiera decir así de una manera muy abusiva, si quieren, ejido y comunidad, para no confundir con lo que yo estoy proponiendo, o con lo que yo me imagino como buen utopista, ¿no? Que es una comunidad, pero no la comunidad agraria que conocimos, la comunidad indígena actual, de la que Víctor nos va a poder hablar seguramente un poquito más tarde, sino un grupo de personas que pueda ser incluyente, en donde se pueda resolver lo que podría ser pues el problema principal que planteó también Antonio, que es esa cuestión de la exclusión. O sea, una asamblea de propietarios de tierra que discute todo lo demás y que convierte en secundarios, terciarios las prioridades del resto de la gente. Yo pongo como ejemplo trabajo sobre agua potable en las comunidades del oriente de Michoacán, en la zona de la mariposa monarca, en donde todos tienen que trabajar trabajo voluntario, pero solamente hay una prelación en donde los que están en la asamblea tienen tierra, tienen derecho, y si sobra, a lo mejor en tandeo o por cachitos, les va a tocar a los demás. Entonces, lo que dice Antonio de que en muchas asambleas lo que uno ve son mucho más discusiones sobre cuestiones de estas que sobre la cuestión de la producción, yo lo suscribo por lo que me ha tocado mucho ver en 40 años de andar ahí atrás de las asambleas, en los ejidos y en los proyectos de las comunidades. Entonces, lo que yo propondría como utopista, pues primero sería decir que soy utopista, pues por convicción, porque justamente en este trabajo que nos enseñó el libro Antonio, de Pedro Fernández Ornelas, pues gracias a Antonio yo lo conocí y pues di con este jesuita que ahora anda en la Universidad de Puebla dedicado a otras cosas diferentes. Siempre dentro de la sociología, pero abandonó esta vena en la que estaba metido, pero me hizo juntar otra vez con Vasco de Quiroga, que es el utopista, el discípulo del gran Tomás Moro, y que puso en práctica acá con sus ordenanzas y su testamento, que ahí están en un maravilloso lenguaje del siglo XVI, que vale la pena ver. Pero lo que dice él es que utopía no es lo que no tiene posibilidad, sino que es un proyecto de futuro. Entonces, yo por eso no le hago demasiado caso a qué dice la ley, porque pues, la ley está para cambiarse, es un instrumento dependiendo de la fuerza que se pueda tener. Algunos abogados pues no están de acuerdo y se escandalizan cuando uno dice estas cosas, pero la ley no deja de ser un instrumento de la correlación de fuerzas, del bien políticamente mayor, pues al final de cuentas, y no el marco estable e imposible de cambiar. Entonces yo dejo un poco la discusión legal, a lo mejor porque si me meto ahí salgo espinado por no conocer, pero yo quisiera hablar un poco más de cuál sería esa utopía, o sea, ese proyecto de futuro. Y yo pienso que es viable porque lo hemos hecho, lo hemos construido, la comunidad integral, o sea, no discriminatoria, o sea, la comunidad inclusiva,
pero además multifuncional, porque en la medida en que están gentes que no tienen tierra, tienen que dedicarse a otras cosas. Yo creo que el ejido está aviejado terriblemente y sería bastante ocioso ponernos a discutir aquí todas las falencias que tiene de todo tipo, producidas afuera, los intereses externos, las cosas que Gabriel ha documentado muy bien sobre la mafia del poder agrario, diríamos, en Yucatán. O sea, por todos lados está haciendo agua el ejido actual, o la comunidad actual. Y yo lo que digo es que, dado que hay experiencias que dicen que se puede hacer otra cosa, entonces yo me animo a plantear que tendríamos que proponérselo a algún gobierno que pudiera ser permeable a estas cosas, pues hacerlo. Y yo digo, aquí yo pondría 4 hipótesis. Una, que el ejido es indispensable y fundamental en los territorios donde está, pese a su pésimo estado. La segunda cuestión es que no muestra señales de extinción, muestra señales de agotamiento y tal vez sí en las zonas periurbanas, pues de extinción. Pero si no está la gente muy dispuesta a extinguirse, pues más valiera pues que pensáramos qué cosas sí hacer con el ejido aparte de enterrarlo. La tercera cuestión es que una intervención racional, integral, potente y sobre todo persistente tiene posibilidades de regeneración de estas comunidades. Y ahí que lo pueda decir Víctor, en las comunidades forestales del norte, del norte del estado de Oaxaca, o lo que está el Consejo Civil haciendo en la cuenca de Cutzamala, en Amanalco, en donde hay un programa que se llama Asamblea Excelente. Y ese programa Asamblea Excelente comienza con conseguir un mueble con llave donde guardar los papeles, que andan en las bolsas de plástico, estas de los comisariados ejidales, mojándose, perdiéndose, quemándose, etcétera. O sea, el grado de rezago es tal que requiere de un grado por lo menos igualmente potente y persistente de acción a favor de esta comunidad, incluyente y multifuncional. Y entonces yo creo que nos acercamos, pero con mucho cuidado porque tiene riesgos enormes, a la idea de institución total, la comunidad como institución total. O sea, este espacio en donde los individuos tienen sus afectos, su fuente de material de reproducción, su todo, pues, ¿no? Entonces, un espacio que pueda darle soluciones y donde se pueda discutir qué hacer con los problemas de todo ese mundo, no solamente los terratenientes ejidales, sino todos, en donde estos son una parte y están todos los demás. Y la otra cosa que tal vez sería bueno plantear es que estas comunidades pueden generar también espacios discontinuos de poder, espacios discontinuos de capacidad de gestión. Y esto, cuando se transforma en lo que para mí ha sido, en mi experiencia, el instrumento más potente, que es la empresa social, entonces tiene todo el sentido en términos de tener acceso a mercados, de tener posibilidades de agencia de muy diferentes tipos. Y entonces yo plantearía 2 pilares de un planteamiento como este. El primero es, como marco conceptual, la gobernanza y la acción colectiva de estas comunidades incluyentes. Y la segunda es, a su escala, con limitaciones, que la institución agraria tiene atributos, lo acaba de decir Toño, ¿no? Están gobernando, de hecho. Entonces, me parece a mí que se requeriría, por un lado, una intervención de mucha calidad que requiere una voluntad política y una disposición de los actores, pues de ese tamaño también. Y en eso a lo mejor está lo difícil de la parte utópica. Ese sería el planteamiento, dicho de una manera así muy, muy rápida, y no conté el tiempo, pero me parece que ya
que ya queremos oír a Víctor. Gracias. Muchas gracias, Gonzalo. Yo nada más me quedo un poco con esta idea de, o sea, reconociendo un poco esta importancia del ejido y la comunidad en los territorios y reconociendo además esta realidad sociológica de la forma en que ejercen un control sobre un conjunto de recursos y se convierten en ese sentido en cierto tipo de orden de gobierno, ¿no? O sea, quizás la apuesta tendría que ir en un primer momento para apostarle a la gobernanza democrática más incluyente, más transparente, o sea, un poco estas experiencias, dices, exitosas que han tenido en ciertas regiones, y luego pensar quizás en términos más legales, ¿no? Me quedo un poco con esa idea, porque a mí, de todas formas, o sea, yo siempre regreso también a ver lo que permite la ley agraria al día de hoy, ¿no? Y sabemos, ya se mencionó esto de la Junta de Pobladores, y a mí me llamó mucho la atención que por Infomex hice una petición preguntando cuántas juntas de pobladores había constituidas en todos los núcleos agrarios del país, y la respuesta fue 4 al día de 2021. 4 juntas de pobladores, o sea, no sirve. ¿Por qué no sirve esa figura? ¿Por qué no se utilizan los ejidos? Yo sería una pregunta. Y otra de estas preguntas que yo hice, que además ya te comenté, es esto de cuántos ejidos se han convertido a comunidad agraria, que es algo que faculta la ley, permite esta conversión, que permitiría la protección de las tierras, porque ya sabemos que al día de hoy la comunidad agraria, sus tierras son inalienables, imprescriptibles, inembargables. Entonces, sería una forma de protección de las tierras ejidales. Y la respuesta fue 8, o sea, solamente 8 ejidos han convertido a comunidad. Entonces, o sea, hay un problema, o sea, la misma ley permite ciertas acciones que no se usan, ¿no? No se ejercen y yo me pregunto mucho por qué. Y otra vez, como la funcionalidad de la asamblea, o sea, el tema, sabemos que están desactualizadísimos los padrones ejidales, pero además también en estas peticiones que hice, sobre qué tan vigentes están los órganos de comisariados ejidales y de bienes comunales, y el porcentaje es bajísimo. Y otra vez siempre Yucatán, 9%, solamente 9% de los órganos, de los comisariados ejidales, órganos de representación, están vigentes al día de hoy, ¿no? O sea, es algo realmente asombroso. Entonces, aquí constatamos, hay un problema de gobernanza. ¿Por qué? ¿No? Entonces, empezar fortaleciendo en un sentido, ya dije, simplemente en lo que se plantea en la misma ley, ¿no? Pero bueno, ahí va como la discusión. Entonces, ahora yo le voy a dar la palabra a Víctor Leonel Juan Martínez. Él también es abogado y es antropólogo, colega del CIESAS Pacífico en Oaxaca. Y bueno, Víctor Leonel, como ya dije, pues tiene una larga experiencia y reflexión sobre la comunidad indígena, la comunidad agraria, y también ha estado participando en las propuestas del INPI actual. Entonces, seguramente nos va a comentar en ese sentido. Muchas gracias por estar aquí, Víctor Leonel. Gracias, Gabriela. Primero que nada, pues gracias a esta invitación y a este gran esfuerzo que hiciste para pues hacer este conversatorio. Yo digo conversatorio, ¿no? Porque podemos tener muchos puntos de discrepancia, pero seguramente también tenemos muchos puntos en común. Un gusto compartir la mesa con Antonio y con Gonzalo y por supuesto contigo. Y bueno, yo voy a referirme precisamente a la comunidad indígena, ¿no? Que la comunidad indígena es la que tiene más reciente aparición constitucional. Es apenas en el 2001, justo hace 20 años que apenas es reconocida en la Constitución mexicana la figura de la comunidad indígena, y sin embargo tiene una larga historia en México, particularmente en las regiones indígenas, porque la comunidad pues ha sido el espacio de reproducción de la identidad cultural, el ámbito de reproducción social, cultural, pero además, como lo señalaba Aguirre Beltrán hace ya varias décadas, pues era como el espacio más concreto de definir y de identificar lo indígena, ¿no? Y particularmente en zonas como Oaxaca, como Guerrero, como Michoacán, la comunidad indígena permaneció más allá de las figuras jurídicas que se establecieron, ¿no? Estos reconocimientos de estos espacios submunicipales que ya señalaba en un inicio Antonio,
agencias municipales y policía en Oaxaca, las tenencias en Michoacán, las comisarías en Guerrero, las delegaciones en Chiapas, etcétera, etcétera. Bueno, estas figuras son las presidencias auxiliares, primero en Tlaxcala y luego las presidencias de comunidad. Bueno, estas figuras lo que estaban arropando en muchos casos, no en todos tampoco, era precisamente la figura de las comunidades indígenas que se habían agrupado, que se habían arropado en ellas. En casos como el oaxaqueño, pues que tenemos 570 municipios, el 23% del total nacional, en parte se debe precisamente a la convergencia del municipio en un espacio territorial que es al mismo tiempo una comunidad indígena y que incluso en muchos casos, particularmente en las comunidades forestales de la Sierra Norte, pues converge también con la comunidad agraria, ¿no? En muchas de estas cuestiones convergen. En la reforma del 2001, entonces, lo que hace, pues, es, como lo dice la política del reconocimiento, es reconocer lo que ya existía. Sin embargo, en el caso de la comunidad indígena, si bien la reconoce, si bien señala además que tiene ya el derecho a la libre determinación y autonomía y establece un catálogo de estos derechos, el derecho a organizarse, para la expresión, como quieran prácticamente, a dotarse de sus propias autoridades, a resolver sus controversias, etcétera, etcétera, al final de cuentas pone, al mismo tiempo que abre la puerta, pone el cerrojo. ¿Por qué digo esto? Porque pone una limitante, se les reconoce únicamente como entidades de interés público, dice el 2 constitucional, en lugar de esta demanda que tenía el movimiento indígena, que estaba plasmado en los acuerdos de San Andrés de Arráinzar, que ya hay una vasta literatura de esta lucha del movimiento indígena, porque fueran reconocidas como sujetos de derecho público, esto es, que se les dotara de facto, en la realidad, de esta capacidad jurídica para ser el cuarto nivel de gobierno. Cuarto, y esto lo digo más hacia muchas dudas que se generan en la terminología de hablar de cuarto, seguramente pasa lo mismo cuando se habla con el término agrario, el cuarto nivel no como que esté abajo del municipio, ¿no? Ahorita tenemos 3 niveles de gobierno: federación, estado, municipio, y en muchas ocasiones se asemeja que el cuarto sería abajo del municipio. En el caso de la comunidad indígena no sería necesariamente así, y estaré explicando sobre esto. Entonces, con la reforma del 2001, lo que se abre también es un porteaguas respecto a un sinnúmero de tensiones que estaban ya entre 2 figuras reconocidas en el ámbito constitucional. Por un lado, la figura que deviene de la organización federal, que es el municipio, y por el otro lado, la comunidad indígena, que no termina de definirse, aunque hay una definición muy genérica en la Constitución respecto a aquellas que pertenecen a un pueblo indígena, que forman una unidad social, económica y cultural, y que están asentadas en un territorio y que tienen un gobierno propio. Pese a esa definición tan genérica, no termina de definirse, bueno, ¿qué es en el terreno de los hechos la comunidad? Y esto lo digo a partir de la relación de los agentes, de los operadores y de las instituciones del Estado. Las comunidades indígenas tienen clara cuál es su delimitación territorial, cuáles son sus límites, cuáles son su alcance, pero no necesariamente sucede así con las otras figuras. Y esto lo que provoca entonces es una tensión. Nosotros por ahí escribimos con otro colega un artículo hace ya más de 10 años, en el que decíamos que había de una lucha por la autonomía municipal a una disputa entre las autonomías. Esto es, al menos en el caso de Oaxaca, más o menos se repite en todos los lugares donde hay regiones indígenas, una lucha porque estas comunidades que en teoría están abajo del municipio, submunicipales, mantuvieron durante mucho tiempo su autonomía. En el caso de Oaxaca, por ejemplo, podemos llegar a un municipio, el que ustedes quieran, y que tiene 20 agencias municipales o de policía, es decir, comunidades submunicipales, y seguramente de ellas realmente lo que hay abajo o lo que hay integrado en ese municipio pueden ser 4 o 5 comunidades indígenas.
Y por tanto, en muchas ocasiones, esto que conocemos como el ayuntamiento, como el gobierno de la demarcación municipal, no es en el terreno de los hechos, sino el gobierno de la comunidad cabecera. Las otras comunidades tienen su propio gobierno y mantienen su propia autonomía. Digo, hasta el siglo pasado no había mayor problema en eso porque no había mayores disputas por recursos de ninguna naturaleza, ¿no? Con la política de descentralización del gobierno mexicano converge también prácticamente con esta lucha indígena y la política del reconocimiento, entonces se abre un espacio de disputa por recursos. ¿Por qué? Y esto se ha visto eh, con mayor agudeza en Oaxaca y en Michoacán respecto al ejercicio de los recursos que devienen de las participaciones municipales por estas comunidades indígenas, ¿no? Y las comunidades indígenas dicen, a mí me reconoce el 2 constitucional y me conoce el derecho a la libre determinación y por tanto la capacidad de ejercer y administrar los recursos. Y dice el ayuntamiento, no, a mí me reconoce el 115 constitucional y el 115 constitucional dice que el manejo de la hacienda municipal le corresponde al ayuntamiento que tiene autonomía. Y entonces tenemos ahí 2 figuras reconocidas por la Constitución, el municipio y la comunidad indígena, que chocan entre sí, porque no hay canales, no hay vasos comunicantes y no hay formas de arreglar este tipo de conflictividad. Esto devino, particularmente en Oaxaca, en una serie de tensiones y conflictos que incluso llevaron a violencia. Hay una historia de violencia muy fuerte en la lucha entre agencias municipales y la cabecera municipal, porque cuando sucedió este tema de los recursos, muchas agencias dijeron, bueno, la única forma, o sea, todas estas comunidades indígenas autónomas entre sí, que nunca habían participado en la elección de la otra comunidad indígena que tenía la categoría de cabecera municipal, dicen, pues la única forma es estar en el ayuntamiento, entonces exijamos la participación en el ayuntamiento. Y entonces lo que sucedió es que en muchos casos los tribunales, cuando llegaban estos temas a los tribunales, particularmente al tribunal electoral en la sala superior, lo que resolvía era anular elecciones, ¿no? Dice, el principio sacrosanto de la democracia es la universalidad del voto. Entonces, si un ciudadano no tiene posibilidades de votar, se le niega el acceso a votar, pues no está participando de la construcción de gobierno y se anulan las elecciones. Tuvieron que pasar muchos conflictos. En el 2010 hubo 50 elecciones anuladas, muchas muertes, en muchos lugares hubo tensiones, violencia y demás, para que finalmente en el 2017 la sala superior dijera, efectivamente, en el caso de Oaxaca, en muchos municipios subsisten estas autonomías comunitarias y estas autonomías comunitarias, por tanto, no tienen la misma comunidad política y este principio sacrosanto de la universalidad del voto se ejerce y se agota en la comunidad política. Entonces, no tienen que participar en la elección, a la llamada elección municipal, que entonces ahí hay un contrasentido, porque efectivamente no es una elección municipal. Esto nos lleva a dibujar precisamente cómo en este mapa, en este escenario de conflicto, encontramos precisamente estas figuras que están apelando a derechos distintos, ¿no? La comunidad indígena apela al catálogo de derechos que da el 2 constitucional y las autoridades resuelven conforme al catálogo de derechos del 115 constitucional, algo que debiera hablarse, pues no se hace, digo, que debiera hablarse constitucionalmente en un marco de pluralismo jurídico, no se hace, ¿no? Entonces, es por eso, y hay mucha historia atrás respecto a cómo las comunidades, no solo en Oaxaca, ya tienen a la comunidad como esta base social, política, de organización de los pueblos indígenas. En Tlaxcala se reconocían desde la década de los 80 las presidencias auxiliares, que luego pasaron a ser presidencias de comunidad, que lo que hacían era tener la representación del ayuntamiento, la representación de la comunidad en el ayuntamiento y al mismo tiempo eran gobiernos de la comunidad. En los hechos, esto era un cuarto nivel de gobierno, como en Oaxaca, las autonomías comunitarias son un cuarto nivel de gobierno, en Tabasco los centros integradores eran un cuarto nivel de gobierno, pero en la práctica jurídica, y eso ha
conducido, les digo, a muchas tensiones e incluso a ejercicios de violencia muy fuerte, como fue en el caso de Oaxaca hace una década, se mantiene la exclusión, esta exclusión histórica. Recordemos que en la primera constitución mexicana, los pueblos indígenas y las comunidades fueron excluidas de la organización del nuevo país. Es decir, el federalismo no los tomó en cuenta, no los consideró. Y ahora tenemos que precisamente a partir del caso de Tlaxcala, de esta existencia de las presidencias de comunidad con este doble papel de representación de la comunidad hacia el ayuntamiento y del ayuntamiento hacia la comunidad, por ahí hubo una contrarreforma que las eliminó hace 3, 4 años, luego ante la presión de las comunidades las volvieron a reconocer, pero 3 o 4 municipios se inconformaron e interpusieron una controversia constitucional y el año pasado la Corte dijo que pues esas figuras no podían ser reconocidas, eran inconstitucionales, porque no aparecían en el 115 constitucional. Es decir, refrendaron esta exclusión histórica de la comunidad indígena en el entramado constitucional, ¿no? Y nosotros sabemos, particularmente por lo que han señalado aquí, que precisamente la comunidad indígena también genera sus propias ciudadanías. No solo esta ciudadanía comunitaria que se habla, basada en el sistema de cargos, basada en la participación en la asamblea, esta ciudadanía comunitaria hacia el interior de la comunidad, sino también estas ciudadanías colectivas de estas comunidades que se movilizan en torno a un conjunto de derechos, ¿no? Aquí ejemplifiqué con el caso de la disputa por las participaciones municipales, pero la podemos encontrar a lo largo y ancho del país. Yo he encontrado algunos casos en Sonora, en donde la comunidad, como un solo ente, se está movilizando para exigir derechos de ciudadanía, el derecho a la consulta, el derecho a que sean considerados en la representación y participación política, esta controversia que se generó en el último proceso electoral de quienes usurparon la identidad indígena, porque lo que estaban haciendo era usurpar representaciones comunitarias, ¿no? Entonces, hay todo una problemática que se teje en torno a este desconocimiento y a esta exclusión de la comunidad como un ámbito de gobierno, ¿no? Y yo creo que también ya voy terminando. La solución constitucional, yo me remontaría a la solución que dio el constituyente oaxaqueño de 1825. En la primera constitución de Oaxaca, el constituyente emitió un manifiesto al pueblo de Oaxaca y en ella decía poco más o menos algo así como este constituyente ha reconocido y dotará de la forma de organización más adecuada a vuestras necesidades y vuestras costumbres, ¿no? Y entonces reconoció con el mismo nivel jerárquico a los ayuntamientos y a las repúblicas de indios. Es decir, el cuarto nivel de gobierno, el cuarto ámbito de gobierno, estaba reconocido en la primera constitución oaxaqueña de 1825, con las mismas atribuciones y capacidades que lo que conocemos como el municipio. No. Yo ahorita creo que esa debiera ser la solución, que además del reconocimiento en el 2 constitucional como sujeto de derecho público, tendría que ser reconocido en el artículo 115 constitucional para que no andemos con ambigüedades como gustan los tribunales, tendría que establecerse ahí claramente como base de organización a la comunidad indígena también no excluyendo al municipio, sino también adicionándose a esta figura. Y con eso terminaría en esta primera intervención. Gracias. Gracias, Víctor Leonel. Pues bueno, nos das un panorama de la complejidad cuando hay este reconocimiento a nivel legal de la comunidad indígena, que sería equivalente, según entiendo, al cuarto nivel, pero en realidad no es ese cuarto nivel, porque si dices que la aspiración es tener como estar como a la par del ayuntamiento, en realidad es un tercer nivel de gobierno, ¿no? Pero independiente, o sea, el reconocimiento en Oaxaca que permite poner al mismo nivel a los sujetos y a las cabeceras en relación a los recursos que vienen, sobre todo, por ejemplo, de la federación, que por ahí comenzaste, ¿no? O sea,
mucho de esta disputa se deriva de la descentralización de los recursos que van dirigidos al ayuntamiento y que estas comunidades empiezan a disputarse, ¿no? Yo nada más que regresando un poco al tema agrario, me salieron un poco de dudas, ¿no? De dudas en relación a el empalme entre la comunidad indígena y la comunidad agraria, porque de eso no explicaste quizás mucho. O sea, si es que son, digamos, se empalman en términos en donde ya solo existe una sola asamblea en una comunidad que discute, delibera sobre temas agrarios en ciertos contextos o en temas relativos a más bien la gestión de los bienes públicos que están financiados por los ayuntamientos, ¿no? Digo, por los recursos públicos que vienen de la federación. Eso a mí no me quedó claro y a lo mejor podrías explicarlo un poco en cierto momento. Pero bueno, a mí me lleva un poco a las preguntas que yo les compartí para esta mesa de debate, que eran como los temas que a mí me interesaba también reflexionar y discutir con ustedes. Digo, las tres presentaciones son riquísimas y presentan, como ya dijo Gonzalo, me gusta esta idea de que, bueno, la normalidad del ejido, pero en realidad como que esta figura, pues es como este elefante y cada quien lo va tomando desde donde está parado, ¿no? Y vemos cosas diferentes de acuerdo a las realidades regionales desde donde estamos mirando y también desde los enfoques mismos, o sea, ya sea desde un enfoque meramente jurídico o uno más de las ciencias sociales o de la empiria, digamos. Pero, o sea, tratando de avanzar un poco en esta discusión con un enfoque más utopista, que creo que por aquí va también la idea de estas reflexiones. O sea, el pensar cómo podemos reimaginar el agrarismo del siglo XXI, ¿no? Que es un poco el tema del conjunto de discusiones que hemos tenido en este programa de justicia agraria. Yo me preguntaba un poco sobre las oportunidades, desafíos, limitantes de ejido y comunidad como cuarto nivel de gobierno, ¿no? Y cuando pienso en esto de desafíos, limitantes y oportunidades, creo que hay que distinguir, o sea, por ejemplo, para el tema de la gestión de los bienes urbanos colectivos que mencionaba Antonio, ¿no? O sea, parece que desde ese enfoque, pues hay un conjunto de bienes colectivos que donde se tienen que discutir es a nivel comunitario. Y si tienes una asamblea fuerte, y estamos pensando cuando hablamos ya de gobierno, pues estamos pensando, supongo que en una asamblea en donde puedan participar las personas, los vecinos, los ejidatarios, sujetos agrarios que viven en los núcleos agrarios, el tema de los bienes urbanos, muchos de los cuales se encuentran sobre tierras de ejidos, ¿no? Y este es todo un tema importante porque sabemos que la construcción de escuelas muchas veces pasa por la petición a los ejidos de las tierras. Entonces, bueno, por ahí es una de las preguntas. Otra, en el mismo sentido, pues va con estas oportunidades y retos para la gestión de los recursos naturales. Aquí ya también se mencionó este asunto de, bueno, que es otra complejidad. Bueno, yo aquí les voy a invitar a que ustedes elijan, pero yo pienso mucho en el tema del agua, y que ahora es otro de los grandes debates que está en la agenda, ¿no? De agua para todos. O sea, y como que este reclamo de la gestión desde y aquí ya se habla de comunidades indígenas, pero también podrían ser campesinas mestizas, en su propia gestión del agua, ¿no? ¿Cuáles serían los retos, desafíos, oportunidades? Y sobre todo, ya más, en términos más amplios, cuando hablamos de ordenamiento territorial, ¿no? O sea, justo en esta interacción que se señalaba al inicio de la urbanización de estos núcleos agrarios, en donde ya no es tan clara la distinción entre lo rural y lo urbano, ¿dónde están las oportunidades para un ordenamiento territorial? Las oportunidades que significaría incluir a los ejidos y a las comunidades, a sus asambleas en estas deliberaciones con vínculo en el municipio. Bueno, no sé si están bien formuladas, realmente creo que todavía hay que formular mejor estas preguntas, pero como que por ahí van un poco mis inquietudes y lo que yo puedo sacar un poco de lo que planteaban ustedes. Y si les parece, digo, respondan, podemos ir en el mismo orden y obviamente también en relación a lo que fueron presentando los demás panelistas. Entonces, si quieres, te doy primero a ti la palabra, Toño, y vamos en ese orden, si les parece. No sé, a mí me ha resultado muy
estimulante escuchar a Gonzalo y a Víctor Leonel y me surgen muchas preguntas. Creo que una manera de proceder sería identificar cuáles son los conflictos que realmente se han presentado y qué salidas han tenido, ¿no? Entonces, Víctor Leonel señaló unos conflictos muy interesantes que son por recursos municipales, ¿no? Luego están los conflictos por recursos naturales. Creo que tendríamos que tener ese catálogo de conflictos para partir no de abstracciones, sino de la experiencia concreta, ¿no? ¿Quién está saliendo? ¿Quién salen perdiendo en ciertos conflictos? ¿Cuáles? Me gustó mucho la referencia a la jurisprudencia constitucional, ¿no? Y a lo mejor yo, no sé, yo le pediría a Víctor Leonel que nos hablara más de esto, porque siento que tiene elementos que ilustran muy bien el peso de una tradición constitucional que sí es portadora de ciertos valores democráticos en los que todos creemos, pero que es muy ciega ante ciertos procesos, ¿no? Entonces, no sé si medir, digamos, más que medir, analizar bien esa ceguera nos ayudaría a dialogar con los constitucionalistas con cosas que no están acostumbrados a escuchar, ¿no? O sí, a lo mejor yo le haría esta pregunta. El tema de los derechos indígenas no ha movido nada del pensamiento tradicional de los jueces federales mexicanos. Es una pregunta que le hago al director para cuando le toque. Pero ¿cómo procedemos, Gabriela? Pues, no sé si quieres, bueno, sigamos si les parece en el orden y luego ya podemos irrumpir más y ser más caóticos, pero si te parece, continúa tú, Gonzalo, y luego ya le pasamos, responderá Víctor Leonel. Bueno, yo tenía como 3 cosas que me sugiere la discusión. Y la verdad es que pues aquí nos podríamos quedar hasta la madrugada muy probablemente si no nos disciplinamos. Pero yo diría primero, si una cosa que a mí me ha preocupado mucho o que pues es una pregunta que yo me hago también, es ¿qué tanto vale la separación entre lo ejidal y la comunidad indígena? En un país donde tenemos 500 años de campesinado y la mayoría de los ejidos pues se formaron en una buena parte por indígenas que no lograban pues que les hicieran su reconocimiento y titulación. Aquí en San Andrés Totoltepec tenemos ejido, comunidad y propiedad privada porque se aburrieron de estar pidiendo la tierra y fueron y le compraron a la hacienda de Coapa un pedazo ahí. Pero mientras tanto se les hizo el reconocimiento, pero para esto ya tenían un ejido también. Entonces hay partes que son de una, de otra, y al final de cuentas son la misma gente. Entonces, yo creo que obviamente que la ley agraria pues tiene una diferenciación muy clara entre la comunidad indígena y el ejido. Sin embargo, en este proyecto de lo que pudiera ser una comunidad incluyente, me parece que hay mucho que tomar en una reforma del estatuto jurídico del ejido, de la comunidad, perdón, que de alguna manera le da más capacidades de autogobernarse que el ejido. Entonces, me parece que si estamos pensando en que esto tiene que tomar una forma jurídica, pues habría que ver cuál sería la ruta para poderlo hacer. Y una cuestión que a mí me parece muy esencial, pues es esta reconsideración de qué es lo indígena y de qué es lo campesino. El artículo 2 constitucional termina en su última línea de decir todos los derechos que aquí se dice para las comunidades indígenas
se aplican de igual manera a las comunidades equiparables. Es la palabra que utiliza ahí, equiparables. Y me parece que se refiere a las comunidades afromexicanas, pero pues a mí me gusta usarlo abusivamente para pensar que los campesinos mestizos tienen muchas características que no los hacen inferiores en términos de gozar de derechos que tienen los indígenas. Entonces yo creo que ahí se abre también otro tema que valdría la pena explorar un poco más. Otra cosa diferente que yo quisiera también plantear ahora es ese tema de la judicialización. Tenemos muy poca experiencia en los movimientos sociales en México sobre esto, hasta muy recientemente. La reforma de 2011, si no me equivoco, fue 2011, en que se reconoce el derecho difuso para que los tribunales puedan dar entrada a las solicitudes de amparo. A mí me han llamado mucho la atención porque me parece a mí que para poder saber hasta dónde hay que hacer cambios jurídicos, nos falta, además de mucha empiria de campo para el desarrollo rural, digamos, o periurbano, si queremos también hacer esa especificidad, pero también nos falta muchísimo, creo que vamos apenas en pañales en la curva de aprendizaje de la judicialización de las propuestas y las demandas. En terrenos de lo ambiental, por ejemplo, es muy reciente que existen resoluciones. Ahí Alejandra Rabasa nos ha iluminado mucho sobre este tema y yo creo que todavía da para mucho más. En otros campos a lo mejor ha habido un poco más de experiencia, pero creo que la forma también de llegar a una reforma es la formulación de la utopía, pero también las mediaciones de dónde se atora en la letra chica del contrato. Entonces, yo llamaría la atención sobre esas dos cuestiones. Y luego, con la pregunta sobre los recursos naturales, pues yo creo que no tenemos que inventar el agua tibia. Hay un montón de experiencias sobre esto. Allí en Comaltepec y los ejidos de la Sierra Norte, pues ahí pues Paquito Chapela y Sergio Madrid y Xochitl y Yolanda y todo ese grupo, pues se echaron más de 10 años ahí de misioneros refundidos para lograr algo que podríamos decir, creación de capacidades, etcétera, para una gobernanza local. Entonces, a mí se me ocurre que tendría que haber una intervención, pero que no puede ser solamente gubernamental, sino que tiene que ser con algo, con un contrapeso social de alguna manera, que permita además hacer los brincos entre gestiones de elecciones y de periodos de gobierno, tanto local como federal, o inclusive también de los legisladores. Entonces, esa función importantísima de continuidad, creo que difícilmente la vamos a encontrar en el gobierno, por más que un sexenio o un trienio haya toda la voluntad política para revisar las inercias a las que se enfrenta. Y visto que por experiencias, y diría no todas son exitosas para nada, yo creo que se aprende mucho más de los fracasos y de esos tenemos bastantes para los cuales pues ilustrarnos. Y tal vez sería bueno hacer también el catálogo de los fracasos para ver lo que no se debe hacer y las cosas que tendrían que hacerse mejor. Creo que esa es otra línea también. ¿Cuáles son las iniciativas que han fracasado? Desde el PIDER allá en los principios de los 80, pasando por no sé cuántas, el Proximaf. Bueno, ahí está el catálogo con más de 25 experiencias importantes de las cuales se pueden tomar cosas buenas y aprender de los errores que hay. Entonces, pues yo plantearía como esas tres líneas de investigación y de propuesta. Gracias, Gonzalo.
ya se va haciendo más densa la agenda de investigación que habría que tener como para tener más claridad de para dónde. Pero bueno, si quieres, Víctor Leonel, te doy la palabra. Sí, gracias. Yo hace algunos años, digo, yo soy zapoteco de los valles centrales de Oaxaca, tengo la fortuna de hablar la lengua en mi comunidad, pasa lo que señalan, que pasa ya en muchas comunidades. En mi comunidad hay una comunidad agraria, hay bienes comunales, una parte, hay ejido, hay una parte de ejido, y hay una buena parte también que no es solo el fondo urbano, sino es también terreno de sembradura y demás de propiedad privada. Entonces están las tres mezcladas, ¿no? Entonces siempre suceden que en muchas ocasiones adentro de la misma comunidad, y creo que Gabriela Torres tiene ahí algunos estudios en Yucatán respecto a cómo el ejido se enfrenta a la comunidad indígena. Entonces, yo en alguna ocasión veía yo, mi primer interés de estos temas fue un tanto electoral, entonces veía yo cómo estaban en una asamblea eligiendo a las autoridades municipales mediante los sistemas normativos propios, las reglas internas de la comunidad, es decir, mano alzada, por ternas y demás. Y luego ese día era elecciones a diputados locales y a gobernador también. Entonces yo veía cómo bajaba la gente de la asamblea, o cuando tenía algún espacio iba y depositaba el voto en esta otra urna, voto secreto por candidatos que ni conocían. Si alguna vez se les había ocurrido ir a pasear por el pueblo en campaña nada más, pero que jamás iban a volver a ver, ¿no? Otra lógica de la ingeniería electoral también. Y yo decía, a ver, algo está pasando aquí. Estoy viendo aquí dos tipos de ciudadanía que se están ejerciendo, ¿no? La ciudadanía comunitaria, indígena, cultural, como le llamemos, y la otra ciudadanía liberal, democrática, representativa. Entonces, ahí hay dos tipos de ciudadanía. Y luego me topé en una comunidad cercana a los valles centrales, en Magdalena, Ocotlán, donde hay conflicto político fuerte, hay dos partidos políticos que más bien fue una decisión de dos facciones en la comunidad que se disputaban el poder local, y había violencia y demás en las elecciones municipales. Pero en el tema agrario hacían una sola asamblea. Hay veces que de un grupo era el presidente del comisariado ejidal y el secretario era de la otra facción, y se arreglaban, y ahí no había nada. Yo decía, bueno, a ver, ¿qué pasa aquí? Aquí hay otro tipo de ciudadanía, ¿no? Entonces vemos cómo convergen distintos tipos de ciudadanía, o cómo un solo sujeto puede tener distintas ciudadanías de acuerdo a distintos ámbitos en los que está. ¿Por qué digo eso? Porque eso se presenta particularmente en muchas de estas tensiones que señalaba Gabriela, que no había yo hablado mucho, efectivamente no lo hice, sobre este empalme que puede haber o no entre la comunidad indígena y la comunidad agraria. En Oaxaca tenemos que el 80% del territorio es propiedad social, y de este 80% del territorio, el 66% del total del territorio es propiedad comunal. Es decir, estas autonomías comunitarias, pues la comunidad indígena de alguna forma está identificada con la comunidad agraria, pero no siempre sucede así. Yo también he encontrado muchos casos en donde la comunidad indígena abarca uno o varios ejidos, está además constreñida por la demarcación municipal. Entonces se forma todo un galimatías de entramados, de territorios superpuestos entre ahí, superpuestos en términos de los derechos que cada uno conlleva y las ciudadanías que cada uno conlleva. En algunos casos donde la comunidad agraria y la comunidad indígena están en una sola, e incluso el ámbito municipal, hay municipios, Santa del Valle, que es vecino de mi pueblo, es una comunidad agraria, porque es bienes comunales todo, es un municipio al mismo tiempo y es una comunidad indígena, ahí no tienen mayor problema. Pero hay otros casos, como el municipio, como muchos otros municipios, en donde estas tensiones afloran, y particularmente además muchas veces son empleadas por agentes externos. No idealizo yo que la comunidad está exenta de conflictos, ¿no?
pero en muchos casos, particularmente cuando hay proyectos extractivos, como son los casos de la minería, la disputa por el agua y demás, muchas veces se aprovechan de estas distintas figuras que existen para enfrentarse unas con otras, ¿no? Hay múltiples ejemplos. En el caso, hay un caso aquí en San José del Progreso, en Oaxaca, en donde es un municipio que tiene cuando menos tres ejidos y 8 comunidades indígenas, y entonces en esta disputa por derechos, y unos a favor y en contra de la mina, en la mina se exacerbaron a partir de este ejercicio de derechos diferenciados. Los que estaban a favor de la mina, pues decían que se deberían privilegiar los derechos que venían particularmente pues de estas autonomías comunitarias indígenas, porque eran básicamente la cabecera. Los de las agencias municipales, que tradicionalmente defendían la autonomía comunitaria, ahora buscaban asirse del 115 constitucional para buscar ejercer ese tipo de derechos. Entonces, se convierte en todo un galimatías, porque no tenemos ni un Estado, ni una constitución que tenga una visión pluralista, más allá de la declaración formalista que tiene el 2 constitucional, que se supone que es el parteaguas del pluralismo jurídico en México. No se han diseñado ni instituciones ni instrumentos normativos que sean capaces de ver desde una mirada plural estas perspectivas, lo que decía Antonio y Gonzalo respecto a estos constitucionalistas que no ven más allá de esta situación muy particular de la teoría constitucional, ¿no? Y que no se van ahí al campo de las realidades. Y por ello yo creo que en estos procesos de investigación y de acercamiento a la realidad que tenemos, creo que es importante, por supuesto, hacer un catálogo de conflictos. Eso nos puede ir dirimiendo cómo están luchando, cómo se están estos enfrentamientos. También yo creo que sería importante, porque hay muy buenos ejemplos de un catálogo yo no le llamaría buenas prácticas, sino un catálogo de los acuerdos que se han logrado entre las comunidades. Yo he visto particularmente en estos temas de disputa por recursos municipales y de disputa por participación política y demás, yo he visto excelentes acuerdos en Oaxaca entre comunidades que en muchas ocasiones, o los mejores acuerdos los logran cuando no interviene ningún operador estatal, ¿no? Yo recuerdo un caso de Santiago Comaltepec, que estuvo años y atorados, iba del órgano electoral a la Secretaría General del Gobierno, a otras instancias, a la Cámara de Diputados y demás, y nunca resolvieron nada, hasta que las comunidades se hartaron y dijeron, a ver, vamos fuera todos, nosotros nos sentamos, hacemos nuestras asambleas, platicamos y empezamos a construir salidas. Entonces, yo creo que por ahí tendríamos que ir viendo, porque efectivamente esto nos permitiría también ir encontrando salidas a esta superposición de territorios, ¿no? ¿Qué pasa cuando hay un ejido y una comunidad indígena? En Oaxaca, en la mayoría de los casos, la comunidad indígena subsume a la comunidad agraria, ¿no? No la comunidad municipal, sino la comunidad indígena como tal. Entonces, en muchos casos, la Asamblea General Comunitaria toca derechos agrarios, o los derechos agrarios, aunque se toquen solo por los comuneros, digamos, tienen que tener el aval y el respaldo de la comunidad indígena. En muchos casos los ejidos también están subsumidos, e incluso, digo, yo sé que seguramente ustedes conocen ampliamente estas historias de que en muchos casos se privatizaron tierras como una forma, un mecanismo de esconderlas de los mecanismos de privatización real de las tierras. Y yo he encontrado ejemplos recientes, acabamos de estar en Yucuyachi hace algunos meses, y ahí nos encontramos que hay propiedad privada que realmente es comunal, ¿no? Y pese a que son acuerdos históricos del siglo antepasado, subsisten, y la comunidad indígena como tal sigue ejerciendo todo el dominio, toda la jurisdicción ahí, ¿no? Y es todo un tema
que yo diría que incipientemente, y con esto termino un poco por lo que señalaba Antonio al inicio, incipientemente ya particularmente en materia electoral, la nueva conformación que se dio en 2016 del Tribunal Electoral, pues empezó a cambiar un poco la mirada y ha habido avances sustantivos, como es este caso de reconocimiento de autonomías comunitarias, que de facto es un reconocimiento al cuarto nivel de gobierno, que ha ordenado consultas porque su competencia es electoral y no es administrativa, pero ha ordenado consultas porque dice, bueno, si son autonomías comunitarias, tanto la cabecera municipal, donde está el ayuntamiento, como las otras comunidades autónomas, pues tienen la misma capacidad para ejercer y administrar directamente los recursos, ¿no? En términos de jurisdicción, hay un caso paradigmático en Oaxaca que tiene una legislación muy avanzada en materia indígena. Hay una sala de justicia indígena que reconoció hace un par de años el ejercicio de jurisdicción indígena, el ejercicio, la aplicación de la justicia de una comunidad, lo hace recurrentemente porque es su materia, pero este caso, que es un caso de San Cristóbal de Suchixtlahuaca, que llegó a los tribunales, fue refrendado el año antepasado por la Corte, y por primera vez la Corte se pronunció por el reconocimiento a la jurisdicción indígena, y hay 3 casos también de declinación de competencia. Hay unos casos interesantísimos porque implican presunción de delitos del orden federal, en que jueces, bueno, un juez realmente el que ha hecho prácticamente 2 casos y otro juez uno más, en donde han determinado la declinación de la competencia a la jurisdicción indígena, que lo han situado en el ámbito de la comunidad, es decir, no en el ámbito municipal, sino en el ámbito concreto de una comunidad indígena, y eso también en los hechos contribuye o abona a este reconocimiento del cuarto nivel de gobierno, que sería la comunidad. Yo por aquí pararía en esta intervención. Yo nada más decir que siempre que me introduzco a la realidad oaxaqueña, creo que es fascinante en su complejidad, y en cierto sentido, pues en este avance en materia indígena que han tenido en este estado, pero que tiene que ver justo con esta cuestión histórica de la comunidad, ¿no? Más allá del proceso de restitución o reparto agrario. Y quizás en ese sentido yo lo que pensaba es que en realidad es como una excepción, es la excepción, pues o la excepción oaxaqueña, así lo estaba pensando yo. O sea, no es algo que se repita en muchos estados, quizás lo podemos ahora ver en Michoacán, o hay algunos ejemplos en Guerrero, en Chiapas, pero, o sea, cuando estamos pensando en esto del cuarto nivel de gobierno, entonces parece que puede existir una legitimidad de este nivel de gobierno cuando existe una comunidad previa, independiente de la comunidad vinculada al tema agrario, ¿no? O sea, no sé, yo estaba ahorita pensando un poco por ahí y pensando sobre todo que lo que hay que aspirar, y ahí dejar un poco lo que también narraba Gonzalo del trabajo que han realizado, por ejemplo, los del Consejo Civil, ¿no? Para justamente generar una cohesión comunitaria que ejerza gobernanza, ¿no? O sea, que no podemos en muchos contextos regionales en México dar por hecho esta comunidad, ¿no? Y que a veces parece que lo damos un poco por hecho, y además con muchas confusiones cuando, por ejemplo, hablamos de la comunidad agraria, que parece que es equivalente a la comunidad indígena, y bueno, sabemos que no es equivalente, ¿no? Entonces, creo que hay un problema por ahí, y bueno, y otra vez la pregunta y esta comunidad además, pues es menos observable, menos tangible en ciertos contextos, como ya habíamos señalado de inicio, de urbanización, de crecimiento de la población. Entonces, como que en esos otros contextos, no sé, o sea, es como complicado imaginar esa posibilidad de realizar un nivel de gobierno, ¿no? Yo quiero jalar una pregunta del público que además me hizo pensar en esto. Dice, esta pregunta la hace Verónica Briceño y dice, ¿creen que en algún momento se podría armonizar la legislación agraria indígena y propiamente urbana que actualmente es aplicable en una comunidad agraria como Milpalta, al sur de la Ciudad de México, donde hay ejido, comunidad y reclamo como pueblo originario, y donde en términos de gobierno no hay agencias municipales, sino delegaciones, alcaldías que tienen facultades limitadas, pero atribuciones de planeación urbana, ¿no?
aquí estamos en otro contexto, o sea, en ese contexto un poco de que el ejido alcanzó a la comunidad, al ejido, y se está urbanizando, y además, bueno, hay toda esta petición de los pueblos originarios. O sea, es que en verdad que podríamos tomar justo una variedad de contextos tan contrastantes. La misma experiencia que yo he observado en Yucatán, por ejemplo, ¿no? En donde el reparto agrario se hizo sobre todo, o sea, como dotación de ejidos, solo hay 2 comunidades en Yucatán, y en donde, digamos que esta base comunitaria, en términos de estructuras de gobierno, no es tan tangible y está muy, o sea, es decir, se manifiesta mucho a través de las asambleas ejidales, pero estas asambleas ejidales históricamente, pues cooptadas por organizaciones como la central, la CNC, o con un vínculo muy fuerte a la producción enequenera que como muchos sociólogos han mostrado, hablaban de ejidos con campesinos, ¿no? Porque no había como una petición auténtica de la tierra con la creación del ejido colectivo. O sea, digamos, el contexto que yo veo en esta región pues no es el de estas comunidades que históricamente se han mantenido y recibieron la restitución de sus tierras. Entonces, en esos otros contextos, creo que la respuesta del 4º nivel es mucho más compleja y quizás hay, no sé, yo regreso entonces a esa solución del municipio, pero, o sea, el municipio está, pero lo que yo veo es que no hay diálogo con los núcleos agrarios. Y ahí con el catálogo de conflictos estaba pensando justo en un conflicto, ese no fue en Yucatán, fue en Quintana Roo, de un ejido forestal que con un muy buen manejo de su recurso forestal se convirtió en una de las zonas con mayor cubierta, ¿no? Biodiversidad, recurso forestal, y el municipio establece un ordenamiento que marca la conservación y no el aprovechamiento, sin ningún diálogo con el ejido que justamente habían permitido que este recurso se mantuviera. Entonces ahí, por ejemplo, es uno de estos conflictos que surgen de esta falta de diálogo entre municipio y ejido, esta poca coordinación sobre un tema que es el manejo del bosque, ¿no? Y entonces en estos contextos, ¿qué se puede plantear, no? O sea, porque estamos en una realidad muy distinta a la que nos narra Víctor Leonel, o sea, esta realidad oaxaqueña. No sé si quisieran hacer alguna reflexión al respecto y vamos cerrando. Yo voy a revisar algunas de las otras preguntas del público. ¿Seguimos el mismo orden? Si quieren, para tener como cierta coherencia. Yo quería hacer una observación, y es que normalmente hacemos estos debates pensando en la nación entera, en México en su conjunto, ¿no? Y normalmente la fantasía política que nos moviliza es reformas constitucionales, reformas a las leyes del Congreso de la Unión. Y en los hechos, las cosas más importantes que han pasado, esto voy a bajarle un poquito a mi afirmación. Han pasado cosas muy importantes en los estados, como lo que acaba de mencionar Víctor Leonel. Y creo que por esta urgencia de grandes acuerdos nacionales, no hemos reconocido la importancia de esa diversidad mexicana, que paradójicamente supone una vigencia muy fuerte de la Constitución, en el sentido de que esto es federalismo. Cuando se dice federalismo en México, luego surge el comentario de no, es un país centralista. ¿Cuál federación? La federación es un mito. ¿No? Ah, perdón. Si algo cambió, si algo interesante ocurrió en materia de derechos indígenas, una gran parte de eso ocurrió en los estados. O sea, que sí somos una federación, en el sentido de que en un estado puede pasar una cosa, en otro estado otra, y solo los que están metidos en el ajo, como Víctor,
siguen en detalle esto, pero nos cuesta trabajo reconocer a la distancia pues que esto habla de un federalismo pujante. No todas las innovaciones constitucionales son de la Constitución General y muchas comunidades han encontrado solución de conflictos en sus leyes locales. Este gesto de deferencia de un juez federal hacia la comunidad, pues, habla de eso, ¿no? Habla de que lo local tiene su dinámica y a veces las discusiones son demasiado nacionales, ¿no? Queremos la fórmula nacional. Y se nos olvida que sí somos una federación. En eso la Constitución está muy vigente, paradójicamente. Porque si fuéramos una república unitaria, esas cosas no pasarían. Si fuéramos Ecuador o Colombia o Chile. No sé, a lo mejor volver al tema de la urbanización, porque hay una consecuencia muy rara de estudiar la urbanización del campo, y es que es una discusión muy importante que deja una pregunta sin responder. ¿Qué es entonces lo rural? Porque si uno se monta en toda esta literatura de teóricos de la urbanización, que están viendo un proceso real, digamos, innegable, a mí particularmente me atrae, luego resulta que lo rural acaba siendo ¿qué cosa? Teníamos una idea muy estable de lo que era el México rural, ¿no? Y hoy yo creo que hay que repensar lo rural a partir de las transformaciones territoriales de esta intensidad, ¿no? Porque el campo no ha desaparecido, ¿no? Y las ciudades ocupan el 1% del territorio nacional, ¿no? Las áreas urbanas. ¿Qué es eso del campo hoy en día? Ya no sabemos. Es una provocación, sobre todo para Gonzalo. Y ya estoy que caí. Iba a decir estoy cayendo, pero no es cierto, ya caí hace rato. Bueno, yo creo que es una discusión que teníamos muy, muy divertida por allá en los 80 y muchos, de que era lo rural justamente. Y decía Gustavo Gordillo, pues es que dime qué es Celaya, si es una ciudad o es un pueblote, donde vive en aquel tiempo sobre todo, ¿no? Donde la gente que vive ahí pues vende fertilizantes o anda traficando cosechas o maquinaria agrícola. Entonces, Cajeme, ¿qué es una ciudad? Entonces, el criterio de INEGI de 2.500 habitantes, pues es una cosa absurda. Y esa discusión la dimos justamente cuando la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. Y la conclusión miserablemente vergonzosa que tuvimos que tomar es que lo que dijera la autoridad, lo que dijera el INEGI, si decía que 2.500, pues eso sería por ponerle un margen arbitrario. Pero yo creo que en este señalamiento, además de la diferencia pues entre lo rural y lo urbano, habría que decir no solamente que hay pueblotes y no ciudades en muchos casos, sino que también el efecto de la ciudad sobre la parte rural es determinante. Cuando hicimos el programa de la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México, nos encontramos con que los incentivos y los programas
estándar para el campo, aquí no funcionan, porque el costo de oportunidad de la fuerza de trabajo, pues es incomparablemente mayor. O sea, ¿para qué le sirve un Sembrando Vida de 5,000 pesos mensuales a alguien que como taxista puede ganar 15,000 o 20,000, no sé cuánto? Entonces, los parámetros también se van a cambiar, y creo que en la medida en que hay otros incentivos y otras lógicas de reproducción de las familias, vamos a decirlo de alguna manera, en esa medida, pues en esa medida es, pues es necesario repensarlo de otra manera, ¿no? Ahora, nos está preguntando Verónica que cómo podíamos armonizar jurídicamente el asunto. Y yo digo que tenemos que tener una idea, sí, general, nacional, porque tiene que haber un marco de referencia, pero tiene que haber un marco de referencia con mucha flexibilidad para lo local. Cuando en 2003 se les ocurrió a rajatabla hacer leyes estatales forestales copiadas, excepto en Oaxaca y en 2 o 3 estados que no se dejaron, y pues lo que generamos fue un problema enorme, porque cada vez que se hizo una reforma federal de la ley forestal, quedaba contrapuesta con la ley local, y entonces, ¿a qué ley te estás refiriendo? Y les decíamos, en el caso de Zacatecas, por ejemplo, que me invitaron a eso, decía, bueno, es que es ocioso hacer una ley forestal, y además ya se las dieron empacada y con moñito lista para usarse, cuando no se puede usar. Simplemente tenemos que dar toda una discusión para ver qué cosas de la ley federal son aplicables y cuáles no. Eso a mí me hace pensar en que las leyes federales tienen que ser leyes marco que puedan contestar todos los casos, y en esa medida tienen que ser formuladas con un grado de generalidad que deja un trabajo importante para los estados a la elaboración de este marco jurídico. Y bueno, ya apurados por Verónica, estaríamos diciendo que por lo menos tenemos que pensar en el 115, en el 27, en el segundo, en el cuarto y en el 25, que habría que verlos de una manera integrada. Así que yo creo que tenemos que pensar en marcos amplios con un grado de flexibilidad mucho mayor, para que pueda ser un jersey estirable que le quede a los cuerpos flacos y a los cuerpos gordos, porque por otro lado tampoco hay la opción de dejar vacíos jurídicos por el simple hecho, no tan simple, de que no se pueden aplicar de igual manera las disposiciones de la federación. Entonces, me parece a mí que ahí es donde cobra más sentido conocer las especificidades para poder saber cuáles son los límites que tendrían que tener las disposiciones generales para poder, para poder reservar a la distribución de competencias una distribución también de elaboración de este marco normativo que se necesita que sea flexible. Pues por ahí más o menos vería yo un poquito la cosa, pero creo que sí hay salida, por otro lado, pero que necesitamos meterle mucha imaginación y mucho de confrontar con la gente que está en terreno para poder llegar a alguna cosa más o menos aplicable. Gracias, Gonzalo. Yo tengo ahí mis dudas. Me sale la duda de esto de los conflictos con estas leyes forestales estatales y la ley a nivel federal. Pero a ver, yo quiero, bueno, le voy a dar la palabra a Víctor Leonel, pero quisiera jalar algunas preguntas que salieron en el Facebook que seguramente Víctor Leonel nos va a poder contestar, porque este tema del indígena generó mucho interés.
Pero primero quizás una aclaración que piden, Víctor Leonel, que es cómo distinguir entre comunidad indígena y comunidad agraria, cuál es la diferencia. Pero en otro sentido, otro de los comentarios pregunta por qué no hay un reconocimiento como en términos de figura jurídica de las tierras de los pueblos indígenas. Y aquí yo estaba pensando en esto de los vacíos jurídicos, porque si bien la ley agraria establece que se protegerán las tierras de los pueblos indígenas, no nos dice en qué consistirá esta protección, ¿no? Y aquí a mí me sale mucho la duda de por qué México en eso se distingue de otros países. Bueno, no tenemos que ser iguales, ya sé, pero en materia indígena sí me llama la atención que no existe una figura específica para la protección de las tierras de los pueblos indígenas. Y esto además me hace pensar en la propuesta que hubo en el 2004 para una ley federal agraria, en donde sí se consideraba una figura de protección particular para las tierras de los pueblos indígenas. Entonces, y aquí otra vez, a ver, nada más me jalo con lo que decía Antonio, porque, o sea, si bien es cierto que podemos celebrar el federalismo y el avance que se ha dado en ciertos estados en materia indígena, también una de las críticas y reclamos de los movimientos indígenas va justo sobre que mucho de lo que se está reglamentando en términos de recursos se da a nivel de leyes federales, ¿no? O leyes generales como, o sea, la ley agraria o la ley minera o la ley de aguas nacionales, en donde ya se está estableciendo restricciones para los pueblos indígenas. Entonces, y esto es muy claro con la ley agraria, en donde ya dije, se establece lo de la protección de las tierras indígenas, pero pues no te dan elementos y no existe una figura jurídica particular para eso. Entonces, bueno, ahora sí, Víctor Leonel. Sí, gracias. Bueno, sí, estos temas siempre concitan mucho debate y particularmente cuando tiene que ver con la comunidad indígena, ¿no? Yo coincido tanto con Antonio, con Gonzalo, contigo respecto a esta es una cuestión también de federalismo, ¿no? Efectivamente, cada una de las entidades, de las formaciones regionales, pues tienen sus características peculiares y el problema es que en muchos casos las leyes homogenizan, ¿no? Como muchas veces también se homogeniza lo indígena, ¿no? Recordemos, en México hay 68 pueblos indígenas que pueden tener características diametralmente opuestas y sin embargo se nos mete como lo indígena contra lo mestizo y punto, ¿no? Yo creo que ese es un problema y el federalismo en muchos casos, yo creo que sí, efectivamente, como se llamaba al principio Antonio, muchas de estas experiencias muestran que hay un federalismo pujante, viviente, que está ahí dinamizando desde las regiones y desde lo local, pero también el federalismo se ha usado en muchos casos desde el centro, desde la federación, para buscar mantener el control, ¿no? Recordemos la misma reforma constitucional del 2001, por ahí deslizaba, ¿no? Como no queriendo la cosa, reconocía la libre determinación y autonomía de los pueblos y comunidades indígenas, pero decía sus características particulares tenían que ser reconocidas por las entidades federativas, ¿no? Y esto, más que un reconocimiento al federalismo, pues convirtió todavía en un dique, en un obstáculo más, porque en muchos lugares no está ni normado, en muchos lugares el reconocimiento de los derechos indígenas es un párrafo en la Constitución. Es pues un ejercicio que tendría que realizarse desde una óptica de el pluralismo, ¿no? De esta pluralidad tenemos una diversidad cultural, si reconocemos que hay un pluralismo, que hay un pluralismo jurídico, que hay un conjunto, hay distintos sistemas jurídicos, hay distintas realidades sociales, pues lo que tendríamos que establecer son normas lo suficientemente flexibles para adaptarse a las cuestiones del territorio, ¿no? Porque si no, por ejemplo, tenemos que las reglas de operación del ramo 28 y 33, que son las que meten en mucho ruido en disputa en el ámbito municipal, pues se aplican lo mismo para el municipio de Garza García en Nuevo León que para el municipio más pobre de Metlatónoco, de Coicoyán de la Metlatónoco Guerrero, Coicoyán de las Flores, pues, ¿no? Entonces, ese es un problema que este diseño está montado sobre una visión homogénea y no considera estas particularidades regionales
y son las que en muchos casos llevan al traste las políticas y en muchas ocasiones generan precisamente esta cuestión de las tensiones e incluso de los conflictos. ¿Por qué es necesaria entonces este reconocimiento constitucional? Yo hablo de la comunidad indígena. ¿Por qué es necesario? Bueno, para ser yo creo que un poco más didáctico, quisiera poner 3 ejemplos muy rápidos, ¿no? Uno, hace 4 o 5 años, en una zona de la Sierra de Puebla, por ejemplo, se estuvieron... se dieron permisos, la Comisión para el Desarrollo bueno, más bien se estableció ahí un proyecto minero, proyecto Ixtaca, de una empresa canadiense, para explotar oro y plata. Y entonces la empresa le solicitó a la Comisión de Desarrollo de los Pueblos Indígenas que le dijera si había ahí comunidades indígenas, precisamente porque si hay, se activa un conjunto de derechos, entre ellos el derecho a la consulta, ¿no? Y la CDI entonces, pues le dijo que no, que ahí no había comunidades indígenas. Recordemos que la CDI se basa también en la definición del INEGI, que hay muchos cuestionamientos sobre la definición del INEGI, porque además el INEGI define localidad, y la localidad no es la comunidad tiene estructuras socioculturales, históricas más profundas que solamente el asentamiento humano territorial, ¿no? Y entonces, bueno, llega el 2018, hay un cambio de gobierno, una asociación civil, Fundar, que está acompañando a las comunidades de la zona, vuelve a solicitar ahora al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas que le define si hay ahí comunidades indígenas, ¿no? Y el INE revisa y efectivamente, de acuerdo a las características y a las definiciones que prevalecen ahorita, que tiene que ver más con familias indígenas y porcentajes de población, pues que sí hay comunidades indígenas. Entonces, esta llave, este reconocimiento de la comunidad es una llave que abre o cierra puertas para otros derechos, ¿no? Con esta nueva definición de limpio, pues ya era posible exigir el derecho a la consulta y ya toma otra lógica la defensa del territorio mismo, ¿no? Y no se ciñe solamente a la movilización social, que ahí muchas veces tiene grandes costos sociales y muchas veces termina mal. Luego, en San Bernardo, en Sonora, se iba a construir una presa en San Bernardo y 2 pueblos guarijíos también, quiero ver cómo se usa instrumentalmente distintos derechos. 2 pueblos, 2 comunidades guarijías, entonces, quieren oponerse, pero la empresa y el gobierno estatal y la Conagua dicen, yo traigo el permiso del ayuntamiento, que de acuerdo a las normas, pues el ayuntamiento es la autoridad reconocida, y yo ya hice la consulta, y la consulta me dijo que sí. Las comunidades indígenas entonces, o los gobernadores de estas comunidades indígenas, interponen un recurso ante la sala superior, bueno, siguen toda la cadena normativa, interponen un recurso solicitando que se les reconozca el carácter y se les registre el carácter de gobernadores indígenas. En la sala superior pregunta, oigan, ¿quién reconoce a las figuras de autoridad indígenas? Y pues resulta que nadie, ¿no? Todo el mundo las reconoce declarativamente, pero no hay un registro, y les ordena registrarlas como autoridades indígenas. Y entonces los gobernadores tradicionales, los gobernadores indígenas, ya con este reconocimiento dicen, ven cómo no nos consultaron, porque el 169 dice que la consulta tiene que ser a través de los sistemas y estructuras de organización de las comunidades indígenas, y usan ese instrumento porque, otra vez, porque hay un vacío legal que no reconoce estas figuras de autoridad. Estamos en el otro extremo del país. Y luego, regresando un poco a Oaxaca, desde hace varias décadas se emitió un decreto de veda, la Conagua emitió un decreto de veda del uso y aprovechamiento del agua en todo el país, pero un conjunto de comunidades indígenas del Valle de Ocotlán, zona zapoteca, se empezaron a movilizar e iniciaron y pidieron una consulta indígena. La consulta indígena les fue concedida desde 2014 más o menos. Llevan
7 años en ello, y finalmente, parecía que todo iba bien, iba muy mal hasta que otra vez en esta nueva conformación del gobierno se empuja a que fueran reconocidas con el carácter de sujetos de derecho público, precisamente para tener esta posibilidad de coadministrar el agua. Hay un acuerdo, pero finalmente está ahí, tiene más de un año firmado este acuerdo, va a ser para 2 años, en el mes de octubre firmado este acuerdo, y está detenida porque mientras parte del Estado, parte del gobierno empuja esta posibilidad, hay otra parte que se opone, porque efectivamente atrás de eso sería un reconocimiento pleno a esta posibilidad de tomar decisiones respecto a bienes del subsuelo. Y es por eso que hay una resistencia en México a reconocer lo que se busca con esto que decía Gabriela, de que los territorios sean reconocidos, los territorios indígenas sean reconocidos en su integralidad. Es decir, no solo en la integridad de la delimitación territorial, sino en la integralidad del uso de los recursos naturales, y eso implica tanto los aéreos como los del subsuelo, pero hay una resistencia en México, y yo creo que uno o varios de los puntos centrales que se pueden dar con esta, ya reactivó el INPI, según anunció sus consultas para esta fase final de su iniciativa de reforma constitucional, estos van a ser los puntos nodales, ¿no? La libre determinación, la comunidad como ámbito de gobierno, y la integralidad del territorio. Estos van a ser como los puntos nodales sobre los que se van a dar, y se está ahí disputando, pues no solamente una cuestión de pluralismo jurídico, se está disputando también incluso un proyecto de nación, ¿no? Y yo creo que eso es lo relevante del tema, que habría que ir apuntando hacia esta definición de estos ámbitos de gobierno. Bueno, pues gracias, Víctor Leonel, aunque faltaban algunas cosas por responder, pero creo que ya estamos sobre las 2 horas, y bueno, para no agotar a la audiencia ni a los panelistas, yo les agradezco a todos la participación, la discusión, y como anticipé al inicio, pues es una discusión inacabada que seguro no íbamos a terminar hoy, pero bueno, yo les doy las gracias. Y pues seguiremos en estas reflexiones, en estos debates. También le doy muchas gracias a David y a Sergio Salgado, que hicieron posible esta sesión en Justicia Agraria. Y pues les daría las buenas noches a todos y todas que están conectados, y espero verlos próximamente en otro de estos episodios o sesiones sobre la reflexión de cómo reinventar el agrarismo del siglo XXI. Bueno, pues buenas noches a todos y hasta luego. Gracias, Gabriela. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Felicidades. Gracias.